Buenas tardes a todos. Que sea este un gran día para nosotros, para cada uno. Podamos tener la gracia de Dios de alimentarnos de su palabra. Vamos a continuar mirando en Primera de Juan y solamente decir o recordar que Elías, ¿dónde está la tía? ¿Dónde ve la tía? Allá. Elías estará en unos días en la casa de la tía. Está un poquito mejor, así que esto da una expectativa linda, gracias a Dios. Así que sigamos orando por Elías. La gracia de Dios esté con él. Bien, hemos mirado en Primera de Juan, entre muchas cosas, lo último, para qué apareció Jesús, para qué vino, y vino para anunciar la vida y la comunión, la vida eterna, la comunión entre nosotros, vino para deshacer las obras del diablo, la comunión entre nosotros y la comunión con el Padre y con el Hijo, ¿no? También lo vimos en el capítulo 1. Para deshacer las obras del diablo, para quitar nuestros pecados, para que vivamos por él y también para darse a conocer a sí mismo como el verdadero Hijo de Dios, como Dios mismo y como la vida eterna. Así en el último capítulo de Juan encontramos esto. Ahora bien, vamos a mirar cómo fue la aparición de Jesús. Porque Él apareció, tuvo propósitos preciosos que afectan nuestra vida para siempre, para la eternidad, pero también Jesús vino de una manera especial, que podríamos decir, no es tan negado lo que vamos a ver hoy, no es que se niega abierta y rotundamente. Sin embargo, hay quienes sí lo hacen, y es que Jesús vino en carne. Y quienes reconocen que esto es así, si no reconocen las cosas por las cuales Él vino en carne, entonces no hay salvación. Él vino en carne. Vamos a mirar el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. En el tiempo que Juan escribe esta carta, había dificultades que también involucraban esto. Ese no creer, no aceptar que Jesús vino en carne. Los movimientos que hoy tenemos de dudas acerca de la palabra de Dios y la persona de Dios no son nuevos. No son nuevos. Ya los encontramos en la Escritura. La negación del Señor Jesucristo en su totalidad, bueno, allí está. En algunos aspectos lo niegan y eso hace que la persona no conozca la eterna salvación, por supuesto. Si alguien dice que Jesús no vino en carne, miren lo que dice la palabra. 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, no es algo nuevo. Es tan viejo como el escrito de Juan. Comienza la primera iglesia a sufrir el terror de las doctrinas falsas. Así que los apóstoles apuntan a esas doctrinas, afirman a la iglesia y nosotros tenemos que saber y creer, porque lo que dice el apóstol aquí, en esto conoced el Espíritu de Dios. Es vital. Ayer miramos un poquito con los jóvenes, no quedar en la ignorancia, avanzar hacia el conocimiento verdadero. Así que, como hijos de Dios, vamos conociendo, vamos recibiendo y aceptando, espero que verdaderamente sea así, Jesús vino en carne. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este tiempo de meditar en su palabra. Señor, tu gracia permita que hables a nuestros corazones, que hoy podamos afirmar nuestra confianza en este Jesucristo que vino, Dios hecho carne, para que creamos en Él, para que confiemos en Él, y que vino en carne con propósitos que nosotros no podemos de ninguna manera dejar de lado. Así que ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, a recibirla, a aceptarla y a poder también darla con total entendimiento.
Lávanos en la sangre del Señor Jesucristo. Límpianos de todo pecado. Seamos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Tu palabra corra con libertad. Y si hoy aquí hay personas que no sean salvas, te pedimos que hoy sea el día de fe verdadera, de confiar realmente en el Señor Jesucristo. Te adoramos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él ha venido en carne. Esto es determinante para saber cuando alguien es de Dios. Parece algo simple, ¿no? Seguramente cuando hablamos con alguien inconverso, no cuestionan que fue un hombre, ¿verdad? No cuestionan eso, generalmente. Pero cuando las doctrinas surgen, por algo surgen. Cuando Juan escribe es porque había personas que negaban esto y Juan decía, quien no cree que Jesús vino en carne, no conoce el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es salvo, no puede tener la salvación. Miren el versículo 3 que ya hemos leído, la primera parte allí. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y miren qué más. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del peor error que jamás la historia de la humanidad vaya a tener. Porque todo junto, el espíritu del anticristo, el anticristo va a negar la venida del Señor Jesucristo. Se va a poner en su lugar, se va a predicar a sí mismo para condenación de millones y millones. Por lo tanto, es impensable que alguien sea salvo negando su humanidad. ¿Que es difícil de entender? ¿Sí? Desde el propio nacimiento, de un nacimiento virginal, que es difícil de entender, sí, pero Dios requiere fe. Creemos en el Cristo que vino en carne, Jesucristo, Dios hecho carne, creemos en Él. ¿Podemos afirmarlo en nuestros corazones? Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Cuando Juan empieza a escribir acerca de la venida del Señor Jesucristo, habla del verbo, que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que es Dios tomando un cuerpo inexplicable para nosotros, creíble por la fe en Jesús. En Juan 6:51, Jesús ofrece su cuerpo en sacrificio, una figura, o dando una figura, el pan que yo daré a comer es mi carne. ¿Cómo fue esto? ¿De qué hablaba Jesús? ¿Hablaba de que se iría partiendo de pedazos y daría a la gente a comer su cuerpo? Evidentemente no. Pero está hablando de su muerte en la cruz, de su sacrificio, del cual el que participe por la fe en ese sacrificio será salvo. Así que participarán, comerán de su carne. Romanos 1:3 dice así, aquel que era del linaje de David según la carne. Era un descendiente de alguien como nosotros. Tenía una línea genealógica, por lo tanto podía decirse de él que tenía familia según la carne. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo, porque había nacido como un ser humano. Romanos 8:3 dice así, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cuál es la semejanza? Bueno, similar a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Sin pecado. Sin pecado. Entonces, cuando miramos estos versículos, reconocido por la palabra de Dios y reconocido por Dios en su palabra, llega el Señor Jesucristo en semejanza de carne de pecado. En Hebreos 2:9, vamos a leer allí Hebreos 2:9, un poquito atrás. Dice así, habla de Jesús, pero vemos
que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si no nació, si no vivió, tampoco puede morir. Pero además de eso fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí está la humillación. El Dios de gloria hecho semejante a la carne humana. Ni los ángeles, que son espíritus, ni los ángeles, dicen en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló a sí mismo, tomando semejanza de qué dice, ¿se acuerdan? Hecho semejante a siervo. Así que se vistió como uno de nosotros para servirnos a nosotros. Aquel que vino hecho un poco menor que los ángeles. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, habla de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de lo mismo. Participó de lo mismo. Es difícil pensar, hemos hablado en estos días con alguien, ¿cómo nos imaginamos a Jesús con sus hermanos? Imaginemos, ¿no? Allí hay dos niñas que da hasta pena decir que son pecadoras, ¿no? Pero seguramente los papás dirán, se pelean entre ellas a veces, ¿no? A veces no, sería más bien. Bueno, pero imaginemos Jesús entre sus hermanos. Dice la Biblia que no pecó. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Sí? Lo que no puedo negar de ninguna manera, que Jesús nació como un bebé que fue creciendo y adquiriendo los conocimientos que los seres humanos vamos adquiriendo y que nunca pecó. Nunca pecó en su carne. Esa es la diferencia con nosotros. Pero jamás podemos negar, como sí se hace, que Jesús haya venido en carne. Entonces, hermanos, determinante para la salvación. Nadie puede ser salvo sin creer en Jesucristo venido en carne. Si se niega, no hay salvación. No hay salvación. Miremos una cosa más. El sacrificio de su cuerpo muestra la misericordia de Dios. Y vamos a 1 Juan otra vez. La gran misericordia de Dios. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que vimos esto? Vino a terminar con el pecado, vino a vencer el pecado, el Señor Jesucristo. ¿Cómo podría haberlo hecho sin ser propiciación? Y saben que la propiciación requiere de sacrificio de un cuerpo. En el Antiguo Testamento eran los cuerpos de los animales. En el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios, Jesucristo hecho carne, tomó un cuerpo, era la propiciación. Miren 4:10. 4:10. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, recuerden, en carne, en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios manda a su Hijo en un cuerpo, está mostrando su gran misericordia para el ser humano. Porque sería un sacrificio definitivo, pero no hay sacrificio sin cuerpo. No existe redención sin cuerpo. No existe perdón de pecados
sin un cuerpo en sacrificio. Por lo tanto, esto afirma que la misericordia de Dios envía a su Hijo hecho carne para hacer nuestra propiciación. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículos 4 y 5. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, Antiguo Testamento, no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, Loren, me preparaste cuerpo. Aquellos cuerpos no rendían. Aquellos cuerpos no eran suficientes. Aquellos animales del antiguo pacto no quitaban el pecado. Por lo tanto, dice, me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque era necesario un sacrificio. Era necesario que aquel que presentó Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuera realmente el Cordero del sacrificio, para que ahora sí, la misericordia de Dios se mostrara eternamente. Capítulo 4, leímos algo ya ahí, de Hebreos. Vamos a leer 17 y 18. Capítulo 2, 17 y 18. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién podía entender esto del ser humano? Fijemos nosotros nuestra propia condición. Si podemos entendernos unos a otros perfectamente, no podemos. Esto no ocurre. Podemos entender una medida de lo que pasa a otro. Sin embargo, Él vino a ser semejante a nosotros, pasó por todo lo que debía pasar, y Él sí, viene a ser perfectamente misericordioso. Es grandioso esto, ¿no? Lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo. Ahora sí, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién te entiende? ¿Quién te comprende? Cuando las palabras no puedes expresarlas a nadie, y aunque las expreses no hay entendimiento total. Sin embargo, este vino a ser el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entiende absolutamente toda debilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque vino en cuerpo, porque vino en carne y vivió todas las debilidades, pero dice la Escritura, sin pecado. Así que puede comprendernos. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Versículo 16, ¿no? Confiadamente al trono de la gracia, para encontrar gracia y oportuno socorro. ¿Quién nos entiende? Él nos entiende perfectamente. Lo hace así. Dice en 5:7, de Hebreos también, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No he visto a nadie llorar sin cuerpo. No he visto bueno, es imposible ver lo que no tenemos que ver, pero no podemos ver, sino en un ser humano, este tipo de cosas. Un espíritu no llora, no le caen lágrimas. Pero aquí está suplicante al Padre antes de la entrega a la cruz, con gran clamor y lágrimas. No quería ser dejado en el sepulcro.
Quería que la promesa de Dios se cumpliera en él, ser librado del sepulcro. Así que fue oído por causa de su temor reverente. Perfectamente humano. Cuando clamas de verdad, cuando el llanto, las lágrimas llegan a tu vida, hay alguien con misericordia que te va a entender. Ese es Jesús. ¿Por qué? Porque vino en carne. Porque vino en carne. Y otra vez es difícil para mí pensar, porque dice uno en versículo en Hebreos que él aprendió obediencia, y es difícil pensar que él aprendió a hacer las cuentas, él aprendió a trabajar con su padre, había cosas que no conocía, así que en su humanidad tuvo que crecer y conocer para vivir y vivir bien para el Señor. Ahora bien, cuando él aprende cosas, nos habla de que es un ser humano. Como nosotros aprendemos. A todos nosotros seguramente lo que más nos gustaba de la escuela, bueno, por lo menos a mí, era la campana del recreo y después la campana de salida, lo que más me gustaba, porque era bastante mediocre. Hay gente muy inteligente, seguramente entre ustedes o todos ustedes son muy inteligentes. Conocer, es parte del ser humano. Y Jesús tuvo que aprender cosas que él no sabía por su humanidad. Así que, hermanos, él tiene misericordia de nosotros. En 1 Juan 2:2 y también 4:10 que hemos leído, dice que él fue la propiciación. Él aplacó la ira de Dios en un sacrificio. Aplacó la ira de Dios en un sacrificio. Como yo no podía dar nada, él se dio para que el Padre quedara satisfecho pagando la culpa de mi pecado. Pero era imposible que ocurriera esto si él no tuviera un cuerpo. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Van a reconocer bien este pasaje, estoy seguro. Versículo 37. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué dice? Espíritu. ¿De quién habla? De Jesús. Pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Qué estaba haciendo? Mostrando que era carne, que se había humanado, que apareció en carne. Y ellos requerían ver y tocar, como lo hizo Tomás, porque era necesario para los judíos tocar, ver, para creer. Así que Jesús les presenta para dar esas pruebas indubitables que dice Lucas, comprobando que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. 1 Timoteo 3:16. Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios o quien o aquel que literalmente fue manifestado en carne. Evidentemente habla de Jesús. Aquel que fue manifestado en carne. No cabe ninguna duda. Hermanos,
La palabra es absolutamente clara en cuanto a él. Capaz que le conté esto, pero una vez, hablando con un hombre, era testigo de Jehová, él, bueno, fue en la feria hace unos años atrás, repartiendo folletos, y él, bueno, charlamos un buen rato. Incluso nos sentamos en el cordón de la vereda, mientras llovinaba, charlamos un buen rato, hasta que me cansó. ¿Qué dijo él? Que Jesús no vino en carne. Entonces le dije, mirá, así no podemos seguir. Porque buscaba discutir nada más, ¿no? Solo discusión. Así que le cité, primera de Juan, me paré y me vi. Mirá, no, si permaneces en esa, podemos abrir la Biblia y leer, pero si permaneces así, no vale la pena discutir. Una vez vino una pareja de testigos de Jehová y siempre los recibo. Siempre los recibo. Nunca mando a decir que no estoy. Siempre los recibo. ¿Por qué? Porque hay que evangelizarlos. Si no, ¿cómo van a creer? ¿Cómo se van a convertir? No les disparen, hábleles de Cristo. ¿Y quién estaba entre la mitad de esa cantidad de personas? Este señor. Pero él pensó que no lo había conocido, lo había reconocido. Así que charlamos un buen rato con los dos, un buen rato. Y al final, casi al despedirnos, le dije, ¿sabes con quién estás tú? Tú andas con el anticristo al lado tuyo. Oh, quedó duro, ¿no? Así que le cité lo que él creía. Y cree lo mismo. O sea que hoy hay un gran movimiento en el mundo que tiene millones de seguidores que creen que Jesús no vino en carne. Y parece que no lo encontramos esto, pero sí lo encontramos. Tal vez no hablamos con ellos, no hablamos con esta secta, le disparamos, le tenemos miedo, no estamos preparados. Hablemos de Cristo, hablemos lo que la Biblia nos enseña. No tenemos que conocer todo de ellos, tenemos que conocer la Biblia. Y vamos a saber diferenciar la verdad de la mentira. No creer que Jesús vino en carne niega las profecías. Por ejemplo, se habla en Isaías 53 de un Mesías sufriente. Arrancamos Isaías 53 de la Biblia. De un Mesías completamente humano, como en el Salmo 22, que se veía en la profecía en la cruz. Se ven todos mis huesos, ¿recuerdan? ¿Puedo contarlos? Habla del Señor Jesucristo. Niega el nacimiento de mujer, que relatan los evangelios. ¿Cómo va a nacer de mujer un espíritu? No es posible. Niega el plan de Dios de prepararle cuerpo, como hemos leído. Niega la necesidad de un cuerpo para sacrificio. Niega el sacrificio como el precio de la redención. ¿Recuerdan primera de Pedro? Habéis sido comprado por precio, no con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Niegan la muerte real del Señor Jesucristo. Y esto se niega también. Algunos dicen, sí, fue un ser humano, pero no murió nunca. En realidad estaba medio dormido y se despertó. Pero dice la Biblia que Él entregó su espíritu. O sea que murió. Niega la resurrección. El que no cree que Jesús vino en carne, niega la resurrección. Porque si no vino en carne, no precisa resucitar. Y la Biblia dice que el que no cree en la resurrección no es salvo. Por lo tanto, el que cree que Él vino en carne. Niega su regreso visible. ¿No dice la palabra que todo ojo le verá? Primero todos los creyentes, después en la tribulación aquellos que mueren y que estarán en la tribulación, todo ojo le verá, porque vendrá en su cuerpo. Niega sus cicatrices eternas. Cuando el Señor Jesucristo muestra sus heridas a los apóstoles, está hablando de que ese cuerpo fue herido, fue lastimado,
Y cuando encontramos la revelación de las cosas celestiales, breves en el Apocalipsis, dice, y estaba el Cordero sentado en el trono. ¿Recuerdan? Hay alabanzas y reconocimiento al Cordero. ¿Por qué? Porque hay cicatrices que no se pueden negar. Son las del Señor Jesucristo. La negación de que Jesús vino en carne es condenable, no provee salvación, es una enseñanza diabólica y del anticristo. Aborrece los principios más elementales de la redención. Si no vino en carne no hay salvación, no tenemos, vamos a sacrificar bichos. Olvidémonos de predicar de Cristo. Pero vino en carne. Así que la redención ha sido hecha. Rechaza la muerte vicaria. El sacrificio de Cristo fue en mi lugar. Tomó mi lugar. Y si usted es un hijo de Dios, tomó su lugar. Ahora, si Él no vino, un día ese lugar está preparado para nosotros. Si Él no vino en carne. Pero vino. No se puede negar que su cuerpo fue clavado en una cruz. Él sustituyó la víctima, tomó el lugar del culpable para saldar toda deuda con Dios. El que no cree en la venida de Cristo en cuerpo rechaza el derramamiento de sangre sin la cual no hay perdón de pecados. ¿Recuerdan? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que si Cristo vino y no fue en carne, no hay sacrificio, no existe. Pero Él vino en carne, derramó su sangre. El que no cree en su humanidad no cree en el postrer Adán, sin pecado, santo, justo. Así lo reconoce la Biblia. Hace innecesario el que no cree en la venida en carne. Hace innecesario su sacerdocio, su intercesión por los salvados, abogando por el perdón diario que los hijos de Dios necesitamos. Entonces, hermanos, si Él no vino en carne, no está sentado a la diestra del Padre, y conforme a 1 de Juan, capítulo 2, Él intercede por nosotros, es nuestro abogado. Pero si no vino en carne, no tenemos abogado. Hay condenación. Pero vino en carne. Gracias a Dios. Si Él no vino en carne, no tiene autoridad, no es rey, no tiene trono, no hay señorío, no es dueño de nada, no es soberano. Esto lo produce negar la venida de Cristo en carne. Si no vino en carne, no nació, no murió, no resucitó, hemos sido engañados y vamos a lanzarnos a la vida, porque esto es una mentira. Pero vino en carne para salvar nuestras almas. El Señor Jesucristo viene. La Biblia dice, le veremos como Él es y seremos semejantes a Él en su venida. Así que, hermanos, ¿estamos creyendo esto de verdad? Bueno, yo confío que sí, yo creo que sí, que lo estamos creyendo. Pero recuerden algo, quien niegue que vino en carne, niega absolutamente toda la obra de Cristo. Absolutamente todo. Él fue solamente un hombre místico, un hombre misterioso. Alguien que pisó en la tierra, como puede llamársele Buda, como puede llamársele otros personajes de la historia. Es lo mismo. Pero vino en carne y cumplió todos los requerimientos de Dios para la salvación del hombre. ¿Está usted seguro de esto? ¿De toda la doctrina bíblica que esto involucra? Así que vamos hacia atrás en nuestra fe, nuestra confianza. Vamos a llegar hasta la Navidad. Y si realmente hemos creído que ese niño que nació es Dios hecho carne.
entonces habrá salvación. Entonces hay salvación. Que Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia. No es en vano que podamos ver esto tan simple. No es en vano. Porque seguramente nos vamos a encontrar con estas dificultades, hablando con las personas. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Él vino y Él vino a salvar nuestras almas. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.